Bueno, estamos cerrando, digamos, la primera parte de la asignatura. Lo que nos queda ver es básicamente la ejecución de la estrategia elegida, el tema del presupuesto, que después vamos a retomar en la segunda parte, pero básicamente la asignación de recursos como una tarea más que hay que realizar a la hora de la ejecución, y posteriormente avanzaremos en lo que sería la cultura corporativa apoyando la estrategia elegida. Cuando se habla de ejecución de la estrategia, obviamente es bastante más difícil de lo que suena, porque en definitiva es convertir en acción el plan que hemos definido. Muchas veces es más fácil describir el plan que después llevarlo a la acción. Entonces, lo importante acá es que lo que se trabaja en la ejecución de la estrategia tiene que ver básicamente que hacer que todo aquello que pensamos empiece a suceder. Y los que generan hacer que suceder es la gente que trabaja dentro de la organización. Digamos, la organización per se no genera los resultados esperados, sino es que es la gente la que lo logra, en definitiva. Y la manera mejor de hacerla no existe una receta mágica para esto, pero sí lo importante es explicarle las razones a la gente con la que trabajamos, es explicar las razones por las cuales, ¿sí?, se está haciendo esto, se produce algún cambio, y en definitiva eso en principio deberíamos lograr que la gente se entusiasme y acompañe el cambio de estrategia. Como yo les decía, no existe una receta mágica. Sí hay tareas que sí o sí deben hacerse, se deben cumplir, que en definitiva algunas sí terminan siendo más importantes que otras, sí, porque básicamente cuando se produce un cambio de estrategia o estamos comenzando la ejecución de un plan, ¿sí? Hay un montón de cosas que hay que hacerlas de manera diferente, y la verdad que la función gerencial, ¿sí?, en este estadio es trascendental, en el sentido que los gerentes son quienes lideran este proceso. Por lo tanto, también tendrá que ver básicamente de las características propias que tenga cada gerente en su función, las relaciones que tienen los gerentes con los distintos miembros de la organización, cuánta experiencia tienen los gerentes en estos procesos, qué estilo, ¿sí?, tendrá cada uno de ellos. Digamos, es básicamente a función de los gerentes quienes se encargan sobre todo de la ejecución. Por lo tanto, son quienes lideran, si se quiere, todo este proceso. Y de todas estas actividades, ¿sí?, que vamos a ir viendo, ¿sí?, a lo largo de esta unidad, digamos, hay algunas por determinadas características que tenga la organización que se van a volver mucho más importantes que otras. Entonces, en definitiva, vemos que la función de liderazgo que tiene un gerente o las distintas personas con autoridad y responsabilidad deberían lograr, en definitiva, un resultado que devengue en una organización que tenga determinadas características, ¿sí?, y que tenga determinadas capacidades. Uno debería estar pensando en principio, sí, en el primer ítem, sí, que habla de más que nada del talento humano, sí, del capital intelectual, gerentes capaces y empleados, sí, con los conocimientos adecuados. Y es lo que habla de ese capital intelectual, porque uno debería formar, sí, el gerente forma, sí, equipo. Digamos, el equipo formado por aquellos
que tienen los talentos, por decirlo de alguna manera. Y, digamos, acá se observa quizás el trabajo que ha hecho la organización en capacitar y retener a aquellas personas valiosas. Cuando las organizaciones, digamos, ya vemos el segundo ítem, que es lo que veníamos más o menos trayendo de las unidades anteriores, ¿sí? Las competencias que hay que fortalecer y desarrollar no son propiedad de una gerencia funcional o un departamento, sino que es el resultado de esfuerzos combinados. Cuando uno tiene una habilidad o una capacidad competitiva, no es propia de una función específica, digamos, una gerencia funcional, sino que surge de un montón de esfuerzos combinados de todos los departamentos de la organización que hace que trascienda. Obviamente, las fuerzas impulsoras y los cambios en el ambiente hacen que las habilidades y digamos, sobre todo las habilidades que tienen que trabajarse dentro de la empresa cambien, se tengan que adaptar a los nuevos requerimientos. Entonces, esto es un proceso en línea general continuo que depende, más allá de aquellas cuestiones que la organización ya sabe hacer muy bien, también va a depender de aquellas cuestiones que el ambiente o las fuerzas impulsoras del cambio le van a requerir. Y por otro lado, tiene que ver con la estructura, digamos, la estructura de la organización. No existe una estructura ideal o una estructura que uno piense que es la estructura mágica, por decirlo de alguna manera. Lo que sí, hay que determinar qué actividades son las más importantes para la ejecución y qué actividades quizás sean de apoyo. Se trabaja con grupos de trabajo interdisciplinario, ¿sí? Piensen que las organizaciones más horizontales hay bastante más delegación, por lo tanto las estructuras son un poco más planas, y que haya delegación favorece quizás procesos de ejecución porque vos delegás autoridad y responsabilidad. Entonces hay quizás alguna estructura que favorezca un poco más la ejecución. Cuando hablamos, ¿sí? Habíamos dicho que cuando se produce un cambio de estrategia o una apuesta a una estrategia, obviamente tenemos que pensar en asignación de recursos. La asignación de recursos, obviamente cuando se produce algún cambio o una estrategia de crecimiento, vamos a suponer, obviamente va a haber áreas que van a necesitar más dotación de personal, mayor capacidad operativa, mayores instalaciones, equipos probablemente. Entonces eso genera, en definitiva, asignación presupuestaria. Y dejar de quizás destinar recursos, ¿sí?, a algunas actividades y apoyar a otras. Entonces, eso también, esta reasignación, ¿sí?, significa, digamos, cuando uno toma decisiones de asignación de recursos, son decisiones que a veces favorecen, ¿sí?, a algunos proyectos y no favorecen a otros, por lo tanto, son decisiones a veces difíciles. Lo importante también tiene que ver con cómo vamos a financiar el crecimiento, por decirlo de alguna manera. Cuando no existe un financiamiento adecuado, nuestros planes y nuestras ejecuciones pueden retrasarse, ¿sí? Con lo cual, o cuando sobra el dinero, se pueden malgastar, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre hay que encontrar un delicado equilibrio en las decisiones presupuestarias y de asignación de recursos. Y básicamente, digamos, ser cuidadosos a dónde se están destinando, y básicamente cuando uno recibe los requerimientos, ¿sí?, de las distintas áreas
respecto a recursos que van a necesitar, el criterio, digamos, el criterio en la asignación tiene que ser coherente. Y después, el establecimiento, digo, cuando de políticas y procedimientos, sí, tiene que ver, a ver, cuando se produce algún cambio de estrategia o un proceso en ese sentido, probablemente, o casi seguro, hay modificaciones en prácticas y procesos, digamos, hay procesos que se dejan de hacer como se hacían, hay modificaciones en algunas prácticas, en la manera de hacer las cosas. Pensemos que si nosotros estamos ejecutando algún cambio de estrategia o alguna modificación, un nuevo plan, siempre hay cosas que vamos a hacer de manera diferente. Entonces, uno de alguna manera tiene que bajar la línea en el sentido de que si se van a tomar decisiones, se tomen respetando, ¿sí? Respetando los parámetros generales de los cuales se tienen que mover aquellos que deciden. Digamos, una vez que uno estableció, si se quiere, los grandes lineamientos de política, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, el resto de los empleados, de aquellos que tienen que tomar decisiones, las van a tomar amparados, si se quiere, o teniendo en cuenta las políticas generales que tiene la organización. Y eso, de alguna manera, no cohíbe o no disminuye la capacidad de ser creativo, ¿sí? De la persona que está decidiendo, pero en definitiva la persona decide de acuerdo a lo que la organización pretende o estima que tiene que tener como base para decidir. En ese sentido, las políticas, la línea política cuando baja, persigue básicamente esa finalidad. Que uno sin querer, no sin querer, digamos, instantáneamente, sin ni siquiera ponerse a pensar demasiado, termina decidiendo de acuerdo a lo que la organización espera que uno decida.